hablamos la semana antepasada sobre la necesidad de migrar. En ese mensaje vimos que para migrar humanamente y espiritualmente también necesitamos algunos factores imprescindibles, y allí vimos la necesidad de análisis, dónde estoy, cómo estoy, y preguntarnos si deseamos continuar así o si realmente necesitamos y queremos hacer un cambio en nuestra vida. Así que esto es evaluar el presente, calculando lo que o evaluando y meditando en lo que pasó atrás, evaluar el presente y proyectarme hacia el futuro. Amén. Reconociendo, también vimos allí que tenemos que reconocer un cambio serio, que necesitamos un cambio serio si es que queremos migrar. Se necesita evaluar las posibilidades y los recursos. Eso fue de los factores que vimos. Los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para migrar. ¿Recuerdan? Que hay que hacer sacrificio. Y sobre todo lo que nos va a empujar a todo este cambio, a hacer todo el sacrificio, a pasar todo lo que tengamos que pasar y hacer todo lo que debamos de hacer, es porque el punto 7 decía poner los ojos en los beneficios de la migración. Amén. Fue lo que Jesús hizo. Él siempre puso la mirada en el premio. Amén. En el galardón. Y por eso pudo soportar el vituperio, pasar el sacrificio, vivir la vergüenza, tomar una cruz. Porque él no tenía la mirada en la cruz. Él tenía la mirada en el galardón que le daría el Padre. Amén. Así que esto es muy, muy necesario, porque migrar de una mentalidad a otra, que es lo que nos compete a nosotros, de una actitud a otra, no es fácil, pero es posible, porque todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. Amén. Hablamos de salir de lo superficial, de lo banal, de lo simple, de lo exterior y hacernos personas más profundas. Y vimos allí una de las características de una persona superficial. Dice que tiene la característica de que es una persona frívola y solo está interesado en las apariencias, que juzga las cosas no por su esencia, sino por su aspecto. Y eso es clave en esto. Que el Señor nos quite toda frivolidad y nos encienda en el fuego de su amor. Lo superficial, el superficial siempre está concentrado en lo que ve, en lo que siente, en lo visible, en lo palpable, en lo exterior, en lo natural, en lo terrenal, y su enfoque no está en lo eterno ni en lo espiritual. Y esto lo hace entonces ser una persona muy movible, muy inconstante. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros venzamos para poder ser personas fundamentados en la roca. Amén. Que tengamos raíces como ese árbol que dice que sus raíces crecen junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Nosotros siempre queremos prosperar espiritualmente. Si le pregunto, todos queremos prosperar en la fe, prosperar físicamente, prosperar en nuestra salud, pero siempre va a requerir un arraigo primero. Amén. Un arraigo. Eso incluye una perseverancia, un buen hacer. Tenemos que arraigarnos, perseverar, persistir, aguantar. Eso en todas las áreas de nuestra vida. Diga conmigo, arraigarnos. En el caso de la fe, arraigarnos en el amor de Cristo, que es la fuerza más poderosa que nos va a impulsar a lograr todo lo que Dios ha destinado para nosotros. Si no lo hacemos por amor, lo hacemos por cualquier otra razón, y esa otra razón es superficial. La verdadera razón tiene que ser amor. Del amor procede la fe, procede la confianza, procede la esperanza, procede la benignidad. Del amor es el fundamento de la sustancia misma de la vida de Dios. Amén. Así que nuestro reto personal, y esto tiene que ser personal y a la vez corporativo como iglesia, es que este año no nos quedaremos ni nos permitiremos superficialidad en nuestra vida, en ningún aspecto, ni en lo espiritual, ni en lo familiar, ni en lo económico. Vamos a ordenarlo todo, ni en nuestra salud, ni en nuestra alimentación. Vamos a hacer cambios radicales, no importa el precio que tengamos que pagar. Porque estamos poniendo la mirada ¿en qué? En el galardón, en el beneficio.
en lo bien que nos va a hacer. Amén. Así que en ese mismo tenor, entonces, después de hacer este pequeño resumen, es bueno que escuche el audio, que se escuchó muy bien el audio que grabamos, porque tuvimos problemas con la electricidad, pero le damos gracias a Dios porque se pudo grabar. Así que vamos a estudiar, vamos a ver Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 3:16 y Primera de Corintios 10:1, que son los textos que están allí como texto base. Primera de Corintios 10 del 1 al 14, pero primero vamos a leer, que está dentro de nuestro resumen, lo que es Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Segunda de Timoteo, vamos a leer 3:16. Cuando esté ahí, me gustaría que todos estén ahí. Es un texto conocido y dice: el propósito para el cual Dios nos dejó toda la escritura. Dice el verso 16, leámoslo todo en voz alta, que dice: toda la escritura es y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Toda la escritura del antiguo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. No podemos desechar nada de las escrituras. Amén. Hay una economía, sabemos, del antiguo pacto que tiene que ver con rito, con formas, con creencia, con administración, que hay muchas cosas que ya nosotros no la practicamos. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto, que es el pacto vigente, el pacto en la sangre de Cristo. Pero hay muchos principios del antiguo pacto que sí le debemos de extraer a nuestra vida, que están vigentes. ¿Por qué? Porque los principios de Dios son eternos. Amén. Los principios, los pactos de Dios, los pactos que Él hizo antes del de Cristo, ¿verdad? Antes que Cristo estableciera, eran pactos temporales, ¿verdad? Pactos temporales, pero los principios de la palabra de Dios son eternos. Y quise poner este verso de esta cita de Timoteo porque necesitamos comprender esto, hermano, que toda la escritura es inspirada, fue soplada, fue dada por el mismo Dios y que tiene una utilidad. Diga conmigo, es útil. O sea, sirve para algo. Y vamos a ver en 1 Corintios 10, donde vamos a leer ahora, que el apóstol Pablo lo reitera de una manera clara y dice para qué sirve. ¿Para qué sirve las escrituras, incluso de las antiguas historias del pueblo de Israel? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a leer algunos textos de allí. Y dice la escritura, y leemos desde el verso 1 en adelante. ¿Y cómo comienza? Lean el verso 1, por favor, lo que los tienen. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3. Y todos comieron de... Y el 4. De la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos 5. Pero de los demás de ellos
no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Que Dios nos libre, ¿verdad? ¿Cuál es la oración de un cristiano? Señor, queremos agradarte. Queremos agradarte. ¿Cómo agradamos a Dios? Haciendo su voluntad. ¿Por qué es importante? Primero, porque vivimos para su gloria. ¿Verdad que sí? Ese es el cumplimiento del propósito eterno. Y segundo, que cuando vivimos para su voluntad somos útiles a su causa. Amén. Y tercero, el tercer beneficio de vivir para agradarle o para hacer su voluntad es que somos librados de morir en una condición paupérrima, sin disfrutar la herencia, sin disfrutar los beneficios de los que Dios no se agradó y dice que fue de lo más de esa generación de Israel. Dice que murieron en el desierto. No nos podemos permitir eso en el nombre de Jesús. En Cristo es nuestra tierra prometida. Cristo es nuestra herencia. El Espíritu Santo es la gloria de la herencia de Dios en sus hijos. Amén. Y nos fue dado para que nosotros disfrutemos las riquezas de su gloria, que es vínculo, relación, comunión, y las riquezas de su gracia, que son los beneficios de ser eficiente en la función. Amén. Entonces, las riquezas de su gloria, una vez lo predicamos, quisiera reiterarlo, tienen que ver con que nosotros fuimos incluidos en esa comunión entre el Hijo y el Padre. Fuimos incluidos en ese pacto para ser beneficiarios. No que pusimos nada, pero somos beneficiarios de ese pacto. Porque por ese pacto entre el Padre y el Hijo, nosotros por el derramamiento de esa sangre fuimos redimidos, reconciliados, por su resurrección fuimos regenerados, por su Espíritu que ahora sí puede estar en nosotros, estamos siendo transformados y conformados, y todo es por el pacto entre el Hijo y el Padre. Eso se llama riquezas de su gloria. Diga, riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria tienen que ver con el privilegio de estar en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el Dios triuno. No hay cosa más gloriosa que sabernos hijos de Dios. Templo del Espíritu Santo. Amén. Morada del Dios Altísimo. ¿Alguien está aquí conmigo, verdad? Y diga, eso es una gloria poderosa. La gloria no es lo que siento, la gloria no es si me caigo, la gloria no es ver un milagro, la gloria, no. La mayor gloria, de la gloria que habla el apóstol Pablo en sus epístolas, de que hemos sido participantes de esas riquezas de su gloria, es que somos participantes de Él mismo. No solo heredamos lo de Dios, heredamos a Dios. Él es nuestra herencia. Y las riquezas de su gracia, dijimos que tiene que ver con todos los beneficios que hemos recibido por la obra de Cristo y todas aquellas habilidades y gracias que nos hacen a nosotros también ser colaboradores de Dios y participantes de su iglesia. Así que eso es parte de las riquezas. Pero ¿qué dice? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque para eso fuimos llamados. No para morir en un desierto, sino para entrar en la tierra prometida y disfrutar de todos los beneficios que hay en Cristo, de todas sus riquezas. Pero ¿cuál es el problema? Fue el problema de esa generación de la cual Pablo le está hablando a los corintios, ¿verdad? De que hubo la gran mayoría de esa generación que estuvieron expuestos a los milagros de Dios, a la liberación del Señor. No eran paganos, hermano, era el pueblo elegido de Dios. Dice claramente el verso 2 que todos comieron. Léalo conmigo, por favor. ¿Que todos qué? ¿Comieron de qué? Dígame de qué. Del mismo alimento espiritual. ¡Wow! ¿Y todos qué? El 3. Y todos bebieron también de la misma bebida espiritual. Pero, dice el texto, hablando de que la roca era Cristo, el verso 5 dice, pero de lo demás de ellos, o del mayor grupo de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más, verso 6, leamos todos, más
estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Se dieron como ejemplo. Verso 7 también. ¿Para qué? Ni seáis, vamos. Verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuánto? 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y sigue los ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vuelve otra vez y reitera, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están qué? Escrita, ¿para qué? Para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Y dice más, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dígame para qué. Y el verso 14 terminamos diciendo, como dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Tremendo este pasaje. Aquí vemos reiterativamente lo que Pablo le dijo también a Timoteo 3:16, hablando del propósito de la escritura. En Timoteo le dijo, está inspirada inspirada por Dios para redarguirnos, para corregirnos, pero aquí da algunas especificaciones y dice, todo esto les aconteció para que nosotros aprendamos la lección. Dice que está como un ejemplo para nosotros. El verso 6 dice, le sucedieron como ejemplo para nosotros. Y dice, ¿para qué? Para que no hagamos, ¿verdad? Lo que ellos hicieron. El verso 11 también vuelve y lo reitera. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos. Amén. Y aquí esto es un pasaje, como diría Wasman, negativo, pero que resulta en la práctica positivo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice negativo? Porque hablan de lo mucho para que no, para que no, para que no, para que no. Pero sí también dice, ¿para qué? ¿Cuál sería el resultado si nosotros somos librados o nos cuidamos de no caer en esa práctica? Están como advertencia, están como ejemplo. Amén. Y era como escuchaba, ya no lo terminé de escuchar al apóstol Ballesteri, pero sí, él decía, si todo lo que nos ha acontecido en la vida no puede pasarnos por la vida simplemente así, sino que debimos de haber aprendido algo. Y él hablaba del COVID y todo eso de lo que sucedió. Era para no repetir lo mismo. Y por eso es que está aquí esta lectura apostólica para exhortarnos, para advertirnos, porque nosotros, al igual que ellos y aún más que ellos, somos participantes de la gloria de Cristo. Dice que somos herederos del Señor. No es lo que dice a nosotros, los herederos. Entonces le está hablando a una iglesia, el contexto cultural, que tenía muchas luchas, muchas batallas con la carne propia, pero también de la cultura, porque venían de ambientes muy idólatras, de mucha inmoralidad, de mucho sincretismo, de mucho descuido. Y entonces él está poniendo en contexto porque ya son cristianos, pero siendo cristianos, habiéndole Pablo predicado y presentado a Cristo, estaban recayendo incluso
No solamente en las carnalidades del capítulo 3 que Pablo dice que habían divisiones, chismes, contiendas y celos, sino aún más que había inmoralidad sexual. Tanto así que uno había tomado la mujer de su papá, su suegra, o sea, su madrastra. Era una cosa impresionante. Y también algunos iban a participar en la fiesta de los ídolos y estaban comiendo comida consagrada a ídolos. Es como ir hoy a lo que llamaríamos un trillé, una fiesta de palo. Imagínense, un cristiano metida en una cosa de esa. No iríamos, ¿verdad que no? Entonces, estaban tan distraídos y tan distorsionados en la comprensión de la gracia, que ellos pensaron que por causa de la gracia ellos podían persistir en su mal comportamiento o en su inmoralidad, y que como quiera ellos iban a estar bien. Pero Pablo pone la corrección, pone la vara, pone la medida, pone el límite, y lo que quieren es que entiendan que son redimidos, que son regenerados, que pertenecen a un reino diferente y que por eso tienen que comportarse de una manera totalmente diferente. Amén. Que la gracia de Dios y lo que han recibido no era licencia para ellos seguir viviendo una vida desordenada, y toma el ejemplo del Antiguo Testamento para decirle, por eso que comienza diciendo, todos estuvieron bajo la misma nube, todos fueron bautizados, todos bebieron la misma bebida, comieron la misma comida, y me impresiona que dice espiritual. Aunque sabemos que el maná era algo literal, pero Dios también lo estaba alimentando con Cristo espiritualmente, en tipo y figura, por medio de lo que recibieron. Entonces, ¿qué está hablando? No está hablándole a un pueblo inconverso, no un pueblo impío, vamos a decir explícitamente, sino que le está hablando a los hijos de Dios. Tanto Moisés, cuando estaban en su migración, el pueblo de Israel que estaba en su migración, estas cosas que aparecen allí que el pueblo practicó, fue en medio de la migración. Dios lo sacó de Egipto, lo liberó. ¿Qué significa esto para nosotros? La esclavitud del pecado y del mundo, ¿verdad? Entonces Dios lo sacó a ellos de ahí y lo introdujo en un proceso de purificación, de preparación, pero que no era eterno. Estaba diseñado para hacer un proceso de 40 días. ¿Y ellos duraron cuánto? 40 años. Era un proceso de realineamiento, de purificación, de orden. Dios le iba a dar la palabra. Se manifestó como se manifestó en Éxodo 19 para poner el temor, para desintoxicarlo. Pero el ideal de Dios era alinearlo en 40 días. Y eran menos, eran 13. Pero lo llevó por el lugar más largo, que era 40 días. Pero ellos hicieron que 40 días se convirtieran en 40 años, y al final esa generación, por no hacer lo que a Dios le agrada, murió en el desierto. Y ahora Pablo nos lo presenta como ejemplo, diciéndole a los corintios, miren este ejemplo, porque ustedes también están bebiendo con bebida espiritual, están comiendo a Cristo, amén, están siendo expuestos a esta verdad gloriosa, han sido bautizados en Cristo como ellos fueron bautizados en el mar y en Moisés, y ahora ustedes tienen una mayor gloria. Entonces, si no corregimos esto, en medio de nuestra migración hacia el cumplimiento pleno del propósito eterno, podemos cometer los errores que ellos cometieron y podemos terminar como ellos terminaron en cuanto al propósito eterno. Y eso es lo que no queremos. Amén. No es que el alma se va a perder, luego usted se va a ir para el infierno. No, estamos hablando de la eficacia, de la función, de la utilidad nuestra dentro de la economía de Dios, dentro del propósito eterno. Porque si después que Dios nos salvó, no nos mató y nos llevó para el cielo, es porque nos dejó un trabajo en la tierra. Es porque nos dejó una función en la tierra, con nuestra propia familia, con nuestros vecinos, con nuestro sector. Tenemos una asignación divina como cuerpo de Cristo en la tierra. En la tierra. Dígalo, ¿con dónde? En la tierra. En la tierra. Entonces, Pablo está queriendo ponerle como una inyección a ellos por medio de esta lectura para que ellos despierten y sean inmunizados y no cometan los mismos errores. Amén. Entonces, decimos acá en nuestro folletico que le suministramos, ¿cuáles son
los objetivos de la enseñanza, de esta enseñanza. Y una de las cosas que decimos acá es que seamos despertados a la luz de la verdad, de lo que implica vivir estancados y sin avance espiritual. Despertados, despertados. Amén. Y ahí especificamos que estas cosas no suceden en un vacío, tienen una causa, tienen razones. El estancamiento espiritual, el no avanzar, no es inocente, sino que tiene una causalidad. Algo lo causa. Amén. Y lo tenemos que identificar. El punto 2 dice que podamos ver, lean usted, ya que tiene el material y me ayuda un poco, que dice: para, tres, el objetivo 3, para que podamos, ¿qué? Arrepentirnos y gestionar en Cristo por el Espíritu y la palabra un cambio profundo en nuestro ser en este año a fin de ser útil al Señor y su causa. Amén. Eso es lo que queremos al final, que el Señor lo logre en nosotros, que podamos ser útil, que no repitamos patrones. Y aquí dice algunos algunos enemigos de la migración, que este sería nuestro tema principal. Algunos enemigos de la migración. Amén. Y allí hay una lista de 5. Solo voy a trabajar 3 hoy, pero dígame la lista que hay allí. Siga. La murmuración y la queja. También pusimos ahí como una nota de alcance lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, y ahí yo creo que no la sabemos, que son donde están especificadas todas las obras de la carne. Allí aparece otra lista, aparte de la que aparece aquí en Corintios, aparece una lista más amplia de obstáculos. Diga obstáculos. Obstáculos y enemigos del crecimiento y avance espiritual. ¿Qué es lo que son estos 5 puntos más lo que aparece en Gálatas? ¿Y qué más? Del crecimiento y el avance espiritual. Queremos también ver la referencia que hace Pablo en Colosenses 5:3, que aunque lo mencionamos allí solamente destacando la palabra, me gustaría que vayamos a la cita literal. Vaya a su Biblia, por favor, porque es una enseñanza. Recuerde que esto era lo de retiro. Vamos a hacerlo acá para leer el texto completo. No solo la expresión, que conecta con lo que dice, con algunas de las cosas que Pablo menciona en 1 Corintios 10. En Colosenses capítulo 3, verso 5, cuando lo tenga lo puede leer con toda confianza. Sí. Aquí se amplía más la lista. Todo esto son obstáculos y enemigos de la migración espiritual, del crecimiento espiritual. ¿Usted cree que lo terrenal, y ahí te dice la lista de cosas terrenales, ¿qué aparecen allí? Lo mismo que aparece en Corintios, también aparece aquí, que dice fornicación. Aparece también en Gálatas, aparece en Corintios, y aquí también vuelve y aparece. ¿Qué más? Impureza, pasiones desordenadas. Párese ahí un momento. Mediten eso. Pasiones. ¿Pasiones? ¿Qué significará eso? Deme un ejemplo. Míreme acá. De una pasión desordenada. Pasiones desordenadas. Un deseo compulsivo de comprar algo para lograr una capacidad. Sí, lo mismo que dijo Andrileni. Comprar. Compra compulsiva, ¿verdad? Por depresión, gente que compra por depresión, se deprime y se va a comprar. Varía en cuanto a la demás parte varía, porque para un soltero sería una cosa, para un casado sería un enamoramiento fuera del matrimonio. Para un soltero sería un enamoramiento con uno, con dos, con tres, con cuatro.
Eso en el caso que fuera un enamoramiento, pero hay gente que cobran cosas para sí misma porque están en especial. La compra compulsiva sería el espectro, ¿verdad? Ya de ahí, una compra compulsiva. Es cierto, para lo cual no se tiene capacidad de gasto, pero se gasta. Otro deseo desordenado. Sí, es un espectro grande. ¿Cómo cuál? Es el más común. Y el que no le vemos pecaminosidad. Pero que estamos adictos a la tecnología, a las redes sociales, ¿verdad? Pero la tecnología es amplia también y es buena si lo sabemos usar, pero las redes sociales son un parásito que se adhiere y nos come y nos roba el tiempo, la energía, la atención, todo, las redes sociales. ¿Verdad que sí? Así que puede ser un deseo, una pasión desordenada. Fanatismo religioso. Fanatismo, todo lo que se lleva a una obsesión, a un exceso. Deseos, eso es un aspecto que aunque no está en nuestro bosqueo, pero sí está en la escritura y puede ser un gran obstáculo para nosotros migrar a la madurez espiritual. Amén. Para nosotros poder crecer en la fe. Porque vemos fornicación, a veces solamente vemos eso. Vamos a ver que la fornicación hoy, sí lo vamos a tocar, es mucho más que eso. La impureza. Esta impureza no solamente en el sexo, hay impureza mental, hay impureza emocional. Créame que cuando Pablo habla de palabras sanas, es palabras que higienicen nuestra vida. Amén. Y eso hace la palabra. La palabra nos limpia, nos lava. ¿Por qué? Porque somos expuestos a mucha impureza de pensamiento, de palabra, de noticias, filosofías, creencias impuras, creencias erradas, engañosas. Diga conmigo, impurezas. Tenemos que aprender a identificar y a manejar los significados de cada una de esas cosas, porque esta es otra lista que nos da el apóstol Pablo, que nos puede atrasar en el avance espiritual. ¿Me doy a entender? Atrasar. Y eso es lo que no lo queremos. No lo queremos atrasar ni devolver, sino que queremos avanzar hacia lo que Dios nos está llamando y a la meta que nos ha puesto por delante. Así que pasiones desordenadas. También dice malos deseos. Eso es un aspecto grande también. Y lo que nos compete dentro del tema es también que es avaricia, y dice que la avaricia es idolatría. Idolatría. Amén. Por eso la idolatría está encabezando nuestra lista en este mensaje de los enemigos de la migración espiritual. La idolatría. También el apóstol hace una referencia a lo que es la avaricia y la codicia en Efesios 5:5, un poquitico más para adelante, o más para atrás creo, sí, más para atrás. Efesios 5:5 dice la escritura: porque sabéis esto. Ahí vuelvo otra vez. Dígamelo usted. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? Así que la avaricia, la idolatría, vuelve y aparece aquí en esta lista. Porque sabéis, allá dijo en Corintios, no quiero que ignoren. Y aquí le dice ya la iglesia de Éfeso, ustedes saben. Si le dijo eso porque ya se lo había enseñado. Y le dice que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6. Todos leemos: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. Amén. Eso se está poniendo una línea, un límite. El consejo apostólico: no quiero que ustedes participen, manifiesten, vivan así, pero tampoco que
participen de ello, significa que hay personas que tienen esta conducta y el apóstol está diciendo cuidado. Amén. O sea, no solamente no quiero que ustedes lo practiquen, no es solamente eso, sino que aparte de que se van a cuidar por el Espíritu de no entrar en estas prácticas, también deben de cuidarse de la gente que son así para poner un límite. Amén. Esto es lo que el apóstol está diciendo acá. Y lo que quiero destacar es que aparecen otra vez las palabras claves que aparecen en los demás pasajes bíblicos, que dice, aparece la fornicación, la inmundicia y la avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría y está en el segundo punto de nuestra lista de los enemigos de la migración. Avaricia, porque en nuestro pasaje base de 1 Corintios 10, ¿cuál fue el consejo apostólico? No quiero que ustedes no practiquen la avaricia como ellos practicaron la avaricia, o la codicia, parece, esta forma de decirlo. Que ustedes codiciéis como ellos codiciaron cosas malas. Amén. Así que decimos que en esta sección donde nos encontramos hoy, vamos a tocar 3, que es idolatría, avaricia y fornicación. Pero la idolatría no es uno de los problemas, sino el problema de donde se derivan ¿qué? Todos los problemas. Y vamos a ver en forma de definición lo que es idolatría. Idolatría es, amada iglesia, el gran problema. ¿Qué es idolatría? Lean ustedes el punto 1. Extrema valoración que se da a cualquier persona, objeto o imagen que no es Dios. 2, en términos del reino de Dios, es un poco más profundo porque es dar en demasía veneración. Diga, en demasía. Eso es exageradamente. Rendir honra, respeto, reverencia a lo creado. A lo creado, pero eso no es que es malo. Honra, respeto, vamos a decir, a nuestros padres, como lo dice la palabra, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Si el punto clave ahí es en demasía. En demasía, sin filtro. Que le cedemos poder a alguien para que afecte nuestra vida. Le cedemos poder a alguien para que ese alguien determine nuestro comportamiento y hasta afecte nuestra relación con Dios. Ya ahí, ese afecto pasó de ser afecto puro y sano a ser ¿qué? Idolatría. ¿Por qué? Está interviniendo en mi vínculo con Cristo, en mi relación con Dios. Y eso no lo debemos permitir, iglesia. Amén. Dígame un amén, por favor. ¿Me debe entender, José? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, que nosotros discernamos por el Espíritu en humildad y en oración dónde están, porque estamos comenzando un año, todavía estamos en enero. Y recuerde que fue destinado para el retiro, pues fue el Señor previéndonos y vacunándonos para que pongamos el ojo en lo que tenemos que trabajar en todo el transcurso de este año. Y la idolatría tenemos que trabajar en nuestro corazón, porque pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser trabajo, amén, pueden ser hasta los mismos hijos, los mismos nietos, los cuales Dios nos dio, que lo podemos levantar y lo vamos a ver adelante como una excusa para deshonrar a Dios. Y ahí cae en el punto de la idolatría. Una amistad, un negocio, un emprendimiento, todo lo que nosotros levantamos y lo ponemos a la par con Dios es idolatría. Amén. Y la idolatría será tratada por Dios mismo en nuestros corazones. O de manera preventiva, y por eso que entramos en prueba, en tribulaciones, como del apóstol Pablo, y en prueba, como pasó con Abraham, por ejemplo. Dios no quería que nada más ocupara el lugar del corazón de Abraham, más que él, ni tan siquiera Isaac. ¿Y qué hizo? Probó a Abraham, ¿con quién? Con Isaac, con lo que más amaba, para librarlo. No que había caído en idolatría. Si hubiese caído en idolatría, no lo entrega. Pero para librarlo, dice que probó Dios ¿a quién? A Abraham.
para que si había algún vestigio o alguna tendencia, o si él estaba en peligro de eso, la prueba lo libró de eso, porque Abraham actuó conforme Dios esperaba que él actuara. Y era entregándolo todo y no anteponiendo nada ante el Señor, sino obedeciendo la voz de Dios por encima de sí mismo y de su propio amor. Y de quien amaba también más. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, estamos en las definiciones, ¿verdad? Del punto 2, donde dice en términos de reino, la idolatría es un poco más, porque dijimos que es rendir honra, respeto, reverencia a lo creado. ¿Y dónde está la base bíblica de esto? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 1, verso 21. El pecado de la tierra, del hombre sin Dios, y el pecado del ser humano, sea explícito o más espiritual, filtrado en nuestros corazones ya como hijos de Dios, es la idolatría. Y Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 21 y verso 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿están conmigo ahí? Pues habiendo conocido a Dios, ¿cuál fue el problema? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue ¿qué? Entrenebrecido, hermano. Esto es puntual. O sea, no eran ignorantes de Dios. Habiendo conocido a Dios, el problema fue que a pesar de haber conocido a Dios, aunque sea de oída y por la misma creación, como él después lo va a explicar, el hombre, ¿qué decidió ese hombre? Ese ser humano, hablando personificándolo en uno solo, decidió no darle gloria a Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios. ¿Cómo debe glorificarse Dios? ¿Cómo es aceptar un Dios, para ponerlo así, un Dios? Sabemos que hay un solo Dios verdadero, amén. Pero glorificarlo como a Dios. Dios es lo más grande que hay. Dios es el creador y dueño de todo, incluyendo de nosotros. Amén. Entonces, no glorificarlo como a Dios es no vivir bajo su autoridad, en reconocimiento a su señorío, a su poder, a su autoridad y al derecho que Él tiene de regir nuestras vidas, de corregirnos, de alinearnos y también de bendecirnos. No le glorificaron como a Dios. Ellos vivieron una vida sin considerar a Dios en sus opiniones, decisiones y pensamientos. No le glorificaron. No vivían para Dios. Decidieron vivir para sí mismos. Este es el peligro al cual nos exponemos todos cada día. No conocer a Dios, pero no glorificarle como Dios. Sino pensar que Él, igual que cualquier ídolo, lo podemos echar a un lado y simplemente seguir con nuestras vidas, pero seguir siendo cristianos. Diga conmigo, eso es peligroso. Entonces dice, primer problema de este hombre, que es el hombre caído, el primer hombre, los hombres impíos, del cual Pablo está hablando, y está demostrando, dice acá, la culpabilidad del hombre a nivel general, para demostrar por qué fue necesario Cristo en lo adelante en su libro. Pero aquí está en lo puntual. Dice entonces que lo próximo que hicieron después de no glorificar a Dios, no le dieron gracias. Dígame si está conmigo en el pasaje bíblico. Ni le dieron gracias. Entonces esto entra dentro de los otros enemigos que después lo vamos a trabajar más adelante, obstáculo de crecer en la fe. La ingratitud, porque nos hace enfocarnos en lo que no tenemos y no en lo que ya Dios nos ha dado, sino que nos enfoca en lo que nos falta. Y la ingratitud es la base de la queja y la desolación espiritual. Diga ingratitud. Así que estas personas que no glorificaron a Dios, ¿cómo manifestaron esa falta de vivir para la gloria de Dios? Con ingratitud. Sino que en vez de darle gracias a Dios, ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido, por lo cual estamos orando del retiro para que su luz nos alumbre y nos quite el entenebrecimiento de nuestra mente. Pero todo comienza ¿con qué? Con no vivir para Dios. Nadie cae en oscuridad. Simplemente un día se levantó, ahí puso el pie derecho, o como decíamos los viejos antes, decían nuestros viejos antes, me levanté con el pie izquierdo. Eso es porque las cosas le estaban saliendo. No, nadie se levanta, hoy me levanté con el pie izquierdo y caí en entenebrecimiento, en oscuridad, en falta de visión. No. Todo comienza en un proceso degradante. Dejo de vivir para la gloria de Dios, comienzo a vivir o para mi propia gloria, para mis propios deseos, para la gloria de algo más o de alguien más. Luego vivo en ingratitud, en queja y en toda esta ignorancia, y como final sigue el proceso degradante hacia abajo, y entonces comienzo a pensar y a razonar y a calcular y a autojustificar toda mi carnalidad, todos mis deseos, todas mis ambiciones con mis razonamientos, porque yo soy inteligente, porque yo tengo sabiduría, porque yo no soy ciega, porque no somos estúpidos. Y con esa inteligencia y sabiduría animal, satánica, diabólica y carnal que dice Santiago, comenzamos a tomar determinaciones con nuestra vida, nuestra familia, nuestra finanza, nuestros recursos, y entonces lo hacemos desde una dimensión sin luz, desde un estado sin luz, sin la guianza plena del Espíritu Santo, sin ser filtrado por la verdad de las Escrituras, por la voluntad de Dios. Diga conmigo, entenebrecimiento. Entenebrecimiento de oscuridad. Yo creo que Dios nos está hablando mucho respecto a la necesidad de orar por luz, para que la luz alumbre el entendimiento. ¿Por qué? Porque la mente se entenebrece en sus razonamientos. Yo tengo la razón, yo tengo una causa, yo tengo mi idea. Y el yo se levanta con su idea magnífica de ir contra Dios, de ir contra el Espíritu, de ir contra el diseño de cuerpo. ¿Para qué? Para imponer su propia voluntad. Y esto solo nos deja en un estado entenebrecido y por ende de estancamiento y superficialidad en la fe. Y no nos va a dejar avanzar. Y Dios quiere que avancemos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que seamos útiles a su causa. Que seamos canal de bendición y de salvación para otros. Y que no nos pasemos la vida 40 años dando vueltas alrededor del monte y morir en un desierto sin reproducirnos, sin avanzar, salvo, pero sin fruto. Será muy triste. Debe de ser muy triste eso. Entonces, el verso 22, ¿qué dice? Miren lo interesante, porque usted nunca ha visto a alguien rebelado contra Dios, contra su diseño, aceptar esto que dice el verso 22. ¿Qué dice el verso 22? ¿Qué ellos hacían? Profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿en qué? En semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí viene la consecuencia. Verso 24. Léanlo ustedes conmigo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de ¿quién? De sus corazones, de modos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y por ahí sigue, hermano, de todo lo demás que cae una persona que comienza a convivir para no glorificar a Dios. Van degradándose. Se va degradando. Es un degradamiento excesivo. Que Dios guarde a su iglesia. Que Dios guarde a sus hijos. ¿Por qué? Porque todos, como dice el apóstol Pablo aquí, todos los seres humanos estamos ahí dentro de esa culpabilidad porque todo lo hemos hecho. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque nos justificó y nos sacó de esa culpa, de esa naturaleza, de esa vida, de esa economía. Pero ahora ya en Cristo tenemos que ser más conscientes de la vida que nos ha dado para vivir conforme a ella. Amén, iglesia. Así que aquí vemos cómo en Romanos Pablo da otra lista y da otro esquema de cómo una persona puede caer en lo que nosotros llamaríamos, dentro del contexto de lo que estamos enseñando, en la superficialidad
de la fe, en vivir una vida llena de razonamientos, vivir una vida de ingratitud, de queja, de ignorancia y de entenebrecimiento. No está hablando de gente afuera, estamos hablando dentro del contexto de gente de adentro, de gente de las congregaciones. Amén. No voy a decir de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está bajo la luz gloriosa de Él, de su vida y de su verdad. Pero dentro de las congregaciones podemos encontrar y nosotros mismos ser encontrados en esta condición, de la cual se requiere arrepentimiento y una intervención intencional para salir de allí. Así que dice, hablando de la idolatría, eso es idolatría, lo que acabamos de definir arriba. Dice, cuando todo esto, ¿qué esto? ¿De qué estamos hablando? De la veneración, del rendir, del honra, del respeto, de la reverencia. Cuando todo esto está vertido hacia el Dios verdadero, Señor, Rey y Juez justo, Creador y sustentador del universo, entonces, ¿cómo se llama? Adoración. Cuando entonces nosotros veneramos, honramos, respetamos, amén, al Creador con demasía, ahí sí podemos hacerlo. Entonces ahí es que comenzamos a adorar. Adorar no comienza ni con orar ni con cantar. Comienza con responder en obediencia a lo que Dios está hablando. Amén. Idolatrar es cualquier cosa que se levante al nivel de Dios. Cualquier cosa o persona que se levante al nivel de Dios, como posesiones materiales, poder o el propio ego, convirtiéndose en el centro de la devoción y desviando la adoración debida a lo divino. La idolatría moderna, ¿qué dice? Leamos todos. Todos tienen el manual. ¿Qué dice? La idolatría moderna, ¿qué es? Siga, siga. Sin lo cual no. Quiero leerlo para que quede grabado. La idolatría moderna, amar, admirar o depender en exceso de personas de las cuales depende nuestra vida. ¿Qué más? Paz, gozo, alegría. Son gente, personas a las que le damos el poder, sin lo cual no tengo paz, sino qua non, dirían los universitarios, ¿verdad? Sine qua non, sin lo cual no tengo paz, sin lo cual no tengo alegría. Puede ser persona, aquí reiteramos la persona, pero pueden ser cosas también. Si no tengo esas cosas, si no alcanzo ese logro, entonces todo mi mundo se derriba. Esas cosas, esas circunstancias o esa persona pueden en ese momento ser un ídolo que debemos de derribar nosotros mismos por medio del arrepentimiento, la oración y la humillación a Dios. Amén. Entregar todo lo que nos quite, como diríamos modernamente, o nos robe la paz. Jesús dijo que Él dejaba una paz que nadie nos la podía quitar, pero nosotros, el Señor no nos la quita, ni el diablo nos la quita la paz, sino que nosotros la cedemos, nosotros la perdemos por causa de la idolatría de nuestro corazón, por causa de cosas, de eventos, de sucesos, de circunstancias o de razonamientos. Amén. El Señor no nos la quita. El mundo ni el diablo nos la puede quitar. Solamente nosotros la podemos perder. Amén. Poderla perder en el sentido de ¿qué? De abrirnos a esta actitud o espíritu o tendencia a idolatrar y a depender de personas, de cosas, de sucesos, de circunstancias, de logros, para nosotros poder tener paz, tranquilidad, gozo y estabilidad. Solamente Cristo es nuestro fundamento, iglesia. Dígame un amén como que sí. Cristo es nuestra vida. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo. Pero también Él es nuestro Señor. Mientras lo tengamos a Él, nuestra paz debe de permanecer. Nuestro gozo debe de permanecer. Amén. Y nuestra estabilidad en la fe debe de permanecer. Porque estamos en Él. En Él. Pero cuando nos salimos subjetivamente de Él y entramos
en idolatría, entonces perdemos de sus riquezas de gracia. Los ídolos del corazón lo podemos identificar como ¿qué? Otra vez, vamos. ¿Qué dice? Idolatría del corazón, el orgullo, la codicia, la gula, el egocentrismo y la rebelión contra principios divinos son forma contemporánea de idolatría, orgullo, codicia, gula. Gula, todos sabemos lo que es gula, ¿verdad? Comer desmedidamente y sin control y cosas que no son saludables. Egocentrismo, la rebelión contra los principios bíblicos. El segundo enemigo que vemos y que tenemos acá, de la idolatría podemos hablar muchas otras cosas después más adelante, pero el segundo enemigo es ¿qué? La codicia. Yo quiero que usted abra su Biblia y mantenga su Biblia abierta en 1 Corintios 10, que es nuestro texto base. Porque donde Pablo habla de todo esto, comienza hablando desde el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Amén. Y el 7, ¿qué dice? Léalo. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Todo eso encontramos la referencia en Éxodo 32 y también en Número, donde lo vamos a dar más adelante, qué fue lo que el pueblo hizo allí. Por eso están estos dos puntos. La idolatría siempre fue el problema con el que el pueblo lidió. Y otro problema con el que el pueblo lidió fue con la codicia o la avaricia. Vamos a ver qué dice la Biblia. En la Biblia la codicia, leemos todos, es un deseo insaciable y egoísta de poseer lo que pertenece a otro o más de lo necesario. Es una forma de idolatría. Pablo lo dijo, la codicia o la avaricia es idolatría. Es una forma de idolatría que ¿qué hace? ¿Qué hace en el corazón? No desvía el corazón de Dios, llevando al descontento y a otros pecados. ¿Cómo cuál? Como el robo o la avaricia, la mentira, dígalo, el engaño, la estafa, que es calificada como un obstáculo para la fe y la vida eterna, opuesta al conocimiento de Dios. Sí, gracias. Opuesta al contentamiento en Dios. Características de la codicia desde la perspectiva divina o bíblica. 1, ya lo vimos, que es la idolatría. La codicia se convierte en idolatría, se convierte en un ídolo, poniendo las posesiones o el estatus por encima de Dios y de su cuidado providente. Y de su cuidado providente. Otra característica de la codicia, el corazón, ¿qué hace? El descontento. Eso también es ¿qué? Inconformidad. Una persona no hay manera de estar conforme, de que esté satisfecho. Siempre está falto de algo. Esa insaciabilidad en nuestros corazones, hermano. Eso puede ser espiritual, puede ser emocional y puede ser también físico. Tenemos que el Señor se convierta realmente en nuestro todo y quien lo llene todo. Amén. Porque a veces, dígame. El estrés, sí, es cierto. Ahí es que viene ese castigo, como lo llama él, del estrés. ¿Por qué? Porque estamos inconformes, estamos descontentos con la vida, con el perro, con el gato, con el amigo, con el profesor, con el vecino, con el pastor, con el mentor, con el sonido, con el aire, con el calor. Si hace frío, si llueve, si hace sol. Todo es un descontentamiento.
Eso es, nada es suficiente. Nada es suficiente. ¿Mm? Eso deberíamos nosotros ver. También con frecuencia ustedes también se ponen como expectativa más alta sobre cosas y sobre gente. Aunque la persona lleva una medida, estamos esperando como que vaya a hacer lo que más y se diga más de ahí. Eso también sí, es cierto. Poner, como dice el pastor, expectativa. Ponernos expectativa o ponerle a alguien o a algo expectativa sobre en demasía, para usar la palabra, ¿verdad? Demasiado alta. Entonces, cuando no pasa lo que queremos o pensamos que iba a pasar, entonces, ¿qué pasa? Entramos en el descontentamiento o en la decepción y se crea una especie de vacío. Nuestra expectativa siempre tiene que ser en la voluntad de Dios, en el poder de Dios. Amén. En la gracia de Dios. Él es el que tiene que llenar nuestra mente de expectativa. Siempre esperar la providencia de Dios, la sabiduría de Dios. Pero cuando ponemos demasiada expectativa en un hecho, en un evento, en una persona, en un suceso y aún en nosotros mismos, podemos ser decepcionados y caer en un descontentamiento. ¿Pero qué producto de qué? De un corazón que deseó, que idolatró, que quiso, porque estamos en la codicia, ¿verdad? Que codició y en esa codicia expectó y puso un estándar. Y entonces cuando eso no sucede, ¿qué va? Caemos de golpe en un abismo. Sí, ahora te doy la oportunidad. ¿Ah? Sí. Que siga. En lo bueno. Las expectativas, para que quede constancia de lo que Andriani estaba diciendo. Bueno, vamos a tener un micrófono como que se mueva para que quede grabado toda la dinámica después. Esa expectativa, por ejemplo, expectativa de matrimonio, y ella, Andriani, decía sobre la expectativa de las novelas coreanas, que ahora ahí todavía presentan el hombre ideal, el hombre bueno, el que te ama, el que lo entrega todo, el que te pone la mano así para que tú no te choques, el que te agarra la sombrilla. Pero cuando tú ves tu realidad, se protegen primero. O sea, entonces todo eso cae en una expectativa, pero esa persona tiene otras virtudes, no tan coreanas, pero otras virtudes, ¿verdad? Dominicanas, ¿verdad? Entonces, tú me ibas a decir algo. Sí. Ajá. Amén. Sí. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Cuando hay una medicina, aceptar la voluntad de Dios, orar, pero por eso muchas veces que nosotros caemos allí porque dejamos de orar. Nadie cae en todas esas, como yo le digo, barrabasadas e incoherencias de la vida espiritual, sí, estando en comunión con Cristo, estando en comunión en el Espíritu, orando. Una persona orando en comunión, mira, que fuimos llamados a la comunión con el Hijo, consciente de que es uno con el Hijo, uno con el Espíritu, que está ahí orando diariamente, llenando su mente de la palabra de Dios. ¿Cómo entra en razonamiento, en cálculo, en prejuicio, en codicia? Porque se está llenando de la verdad, de la sustancia espiritual. Pero la gente vacía de oración, vacía de palabra, tiene una mente vulnerable a todo lo que el enemigo y el mundo y el sistema y la carne quiera poner en su mente, porque está vacío. Jesús nos enseñó el principio de la casa vacía. El principio de la casa vacía le digo, bueno, ustedes fueron libres, literalmente, cuando un espíritu inmundo, porque fue Jesús el primero que habló de demonios,
Los demonios no se conocían, había muchas cosas raras, pero Jesús fue el que más luz trajo respecto a eso. Y sale el espíritu inmundo de un cuerpo y es liberada, y la persona es liberada. Pero esa persona, esa vida, no llena esa mente, esa alma con Cristo, con Dios, con la palabra, con el evangelio, con oración, con sujeción, con obediencia. Diga, la casa tiene que ser llena. Sino que dice Jesús, sino que la casa la encuentra cuando vuelve vacía. ¡Wow! ¿Usted cree que hay cristianos así, redimidos pero vacíos? Por eso que tienen la mente tan llena de tantas cosas incorrectas. Por eso es que el corazón se llena de tantos sentimientos dañinos. Porque lo que tiene que estar lleno de Cristo, de la verdad, de manera intencional. No tiene que ser intencional. Amén. Esto no puede ser por casualidad, que hoy me levanté y tengo ánimo de orar. Hoy sí tengo el deseo. Sino que esto tiene que ser una disciplina, una consistencia para nosotros poder ser guardados, blindados contra estos espíritus de codicia, contra estos ataques. Pablo le está diciendo aquí, recuerde que aquí en el capítulo que estamos trabajando, en el verso 13 dice, no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo esto es humano. Ahí ni tan siquiera le dice que fue el diablo que se levantó, ni los demonios. Esto es humano, esto es carne. Esto es asuntos que humanos. Y cuando viene la tentación humana, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar tranquilos porque Dios, tener la fe de que Dios nos dio la salida. Eso es lo que dice el texto. Que conjuntamente con la tentación, Dios ya nos dio la salida. No escucho amén que lo de. Diga, tengo la salida. La salida de Dios siempre está en medio de un momento de presión y de tentación para que nosotros obremos en la carne. O en el espíritu. Pero aquí que Pablo no dice, en la carne, cuando viene la tentación de la carne o la tentación humana, siempre está el recurso de Dios para salir y no caer en ella. En la práctica de la carnalidad. Amén. Porque Él dice que te dio la solución. Juntamente con Él. Sí, ok, viene la tentación, pero dice que juntamente con ella ya Dios proveyó la salida. Tenemos la salida por medio de su consejo divino, por medio de su espíritu. Pero pueden haber muchas puertas. Y usted, en medio de un momento, usted tiene que saber cuál puerta va a abrir. Por eso en los lugares, este espacio, incluso no la tenemos. Bueno, la mayoría de los lugares, los edificios, siempre tienen lo que llaman una puerta de emergencia. No tienen una sola puerta. Una puerta de emergencia. Y la tienen bien señalada. ¿Verdad que sí? Y hacen incluso ensayos de emergencia para que la gente se ejercite en cómo hacerlo rápido de manera correcta sin aplastar el otro en caso de un terremoto, de un fuego. Entonces, la puerta de Dios es su consejo, siempre es la puerta de emergencia cuando se arme un fuego o un terremoto en nuestra propia vida. Esa idea de Dios es lo que Dios habló. No podemos correr a la puerta anterior, que ya vimos que nos metimos por esa puerta y nos estrellamos del otro lado. Tenemos que ver la solución que Dios ha proveído. La puerta de Cristo, la puerta de su verdad. Es la puerta de emergencia. Sí seremos tentados, sí seremos atacados, sí pasaremos por crisis, pero siempre Dios ha provisto la salida. ¿Qué significa la salida? Es que Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí. ¿Será que Dios quiere que muramos en el desierto? No, por eso nos dio una tierra prometida. ¿Será que Dios quiere que muramos víctimas de la tentación de nuestra carne? No, por eso nos dio ¿qué? La salida. ¿Nos dio qué? Diga, tengo salida. A veces uno se siente en el alma como que no hay salida. Y la salida más pronto es la salida de la carne, la salida de mi razonamiento, la salida de mi idea, la salida de mi percepción, la salida. Pero si no, como decía él, si nos aquietamos un poco, si oramos un poco, si recibimos discernimiento y escuchamos la voz un poco más, antes de actuar, Dios nos daría la buena salida. Y no reincidiríamos en errores ni en fracasos espirituales.
salida. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. ¿Estamos entendiendo algo? Sí, que Dios te ha dado salida. Qué bueno. Dios siempre la da. Diga, mi Dios siempre me da salida. Dígalo otra vez, diga, Dios siempre me da salida. Una buena salida. Eso es lo que él dice en Efesios 6. Dice que después que nos vistamos de la armadura de Dios para resistir en el día malo, para poder confrontar todas las fuerzas espirituales de maldad que se levanten. Y dice, mira qué lindo. Y después de haber pasado todo, estar firmes. Firmes. Porque Dios nos mantuvo firmes por causa de su vida en nosotros y de la armadura que nos dio en Cristo. Amén. Así que miremos el punto que sigue. La característica de la codicia. Amén. Ahí es que estamos. ¿O ya lo leímos? Ídolos del corazón, ya lo pasamos. El segundo enemigo, la codicia. Lean, por favor, un texto. El descontentamiento. Ok, bien. Ahí nos quedamos. Entonces dice el descontentamiento, que era que estábamos hablando un poco. Dice que esto nace de la falta de confianza en Dios y en su provisión. Siempre anhelando más, como en el caso de Adán y Eva, los hijos de Coré y otros santos. Dios le daba, pero ellos siempre querían más. Ya Adán y Eva, Dios no estaban formados a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Y con qué el diablo lo engañó? Diciéndole, si comes seréis semejante. O sea, te está ofreciendo algo que ya tú tienes. Con un engaño se lo camuflajeó a Coré, los hijos de Coré. Dios le había dado llamado, lo había puesto a servir en el tabernáculo. Tenían posesiones, pero ellos no se conformaron. Ellos querían más reconocimiento, más posición, que le tomaran más en cuenta. Ese más, esa codicia de más, ese deseo de reconocimiento, ese deseo de ser visto, esa codicia, hermano, que el Señor arranca de nuestros corazones. El pecado del corazón. Otra característica es el pecado. Comienza internamente. ¿Dónde? Pero se manifiesta como externamente, siendo la raíz de otros pecados como el adulterio. Otra característica o manifestación de la codicia es la distracción del propósito divino. Estas personas que tienen el corazón atado por la codicia o la avaricia son personas desconectadas y desvinculadas del plan de Dios para su cuerpo, hablando de la iglesia, para su cuerpo. Desvía la atención de las personas y su valor hacia bienes materiales, distrayéndolo, debería decir, de lo eterno. Consecuencia de la codicia. Vamos a leer rápido 1 Timoteo 6:9. Las consecuencias. Que el Señor este año nos limpie de toda codicia, de toda avaricia. En el nombre de Jesús. Que Él sea lo que más deseemos. Agradarle y hacer su voluntad para no morir en el desierto. O otra expresión de no morir en el desierto, no morir desolados, secos y amargados. En el nombre de Jesús. 1 Timoteo 6:9 y verso 10 dice la escritura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? No la tienen. 1 Timoteo 6:6. Ahora sí, llegamos. Vamos a leerlo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada, leamos todo, hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen
en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10, todos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, ¿qué hicieron? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, aquí este texto nos habla del efecto de la codicia. Dice que es la raíz de todos los males, que algunos codiciando el dinero, diga conmigo, se extraviaron. ¿Se extraviaron de qué dice ahí? Diga, de la fe. ¿Lo ves claro ahí? En el verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron, segunda consecuencia, traspasados de muchos dolores. ¿Es serio esto, hermano? Es serio. Primero es serio porque la codicia nos desvía de la fe. Y lo otro que vamos a hacer, somos traspasados, o la persona codiciosa, avara, es traspasada de muchos dolores. Y dolores de todo tipo, no solo físicos. Dolores de la mente, mentales. Dolores del alma. Dolores del cuerpo. Dolores, circunstancias que tienen que ver también con nuestra economía o finanza. Por eso es que el Señor quiere lidiar con esto para poder la sanidad sea integral en nosotros. Sobre todo, va a comenzar manteniéndonos en la fe. Todo lo que estamos hablando tiene que ver de la fe. ¿Por qué estamos hablando de esta palabra? Porque no queremos. ¿Por qué Pablo le habló lo que le habló a los corintios? Para que sirva como un ejemplo, para que no codiciemos como ellos codiciaron. Y dentro del contexto de 1 de Timoteo 6:10, no nos desviemos de la fe y no seamos traspasados de dolores. Dígale a dos personas alrededor, dígale, no desviarse de la fe y no ser traspasado de dolores tiene que ver con no ser codicioso. Amén. Porque el que es codicioso o avaro, que es idolatría, amén, estas dos consecuencias van a venir a su vida, no porque nadie se la esté decretando, ni le esté soltando un manto de maldición. Los hijos de Dios no podemos ser maldecidos porque ya hemos sido bendecidos. Estamos hablando de la practicidad de la vida, de lo que puede suceder en la mente, en el alma y en nuestra prosperidad natural. Amén. Estamos hablando de procesos, de tribulaciones. Estamos hablando de nuestra deficiencia y superficialidad en la fe, porque dice que ellos por codiciar fueron extraviados de la fe. Este es el mayor problema. Esta es la mayor preocupación. Por eso es que tenemos que identificarla, orar por esto, porque a veces no es tan claro en nosotros que tenemos codicia o avaricia. Pero para eso, como decía nuestro hermano, y dice el Señor, y dice en la misma palabra que estamos hablando, para eso que tenemos la oración como un recurso, y como dice Ballesteri, como un órgano de identificación. La oración, porque si yo le digo acá, usted codicioso, aquí saldría medio pueblo ofendido, ¿verdad? En su ego, yo codiciosa, yo avariciosa, me dicen a mí, y aparte porque me dice que la avaricia y la codicia, ¿qué es? Idolatría. Me está diciendo que soy una idólatra. Sí, de mis pensamientos, de mi razonamiento, de mi filosofía, de mis deseos, de mis pensamientos. Entonces, tengo que entrar en esa verdad, hermano. Para poder ser libre, la verdad tiene que entrar. La verdad tiene que gobernar. Pero es una verdad entre Dios y nosotros allí, en esa intimidad donde solo Él y nosotros entramos. Amén. Que el Señor revele e ilumine con su luz gloriosa, que es lo que estamos declarando, los lugares entenebrecidos de nuestro corazón, los lugares oscuros de nuestra mente. Esas pretensiones que pensamos que ya nos superamos, pero en realidad no hemos superado.
Seguimos en el mismo lugar encharcado y se vuelve para nosotros este sentimiento como decía el salmista, un lodo cenagoso. El lodo cenagoso es que mientras más usted se mueve, más se hunde, porque no avanza. Entonces solo dice el salmista, porque tú me sacaste. ¿Quién es que lo saca? Del lodo cenagoso. ¿Quién lo saca? ¿Quién? Es Dios. No puede, una persona puede orar por ti, la iglesia puede orar por ti y esa oración va a tener su efecto, pero al fin y al cabo, de esa condición espiritual, de ese torrente de iniquidad, solo nos libra Dios. De ese lodo cenagoso para no seguir hundiéndonos en la codicia, en la avaricia, en la idolatría, en nuestra propia carnalidad y morir en nuestra propia carne, en nuestra propia sangre. Solo puede ser Dios quien nos libre. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda, la mano poderosa de Dios, la única que se puede meter en el lodo, sacarnos del lodo, quedarse limpia y limpiarnos a nosotros. Que la mano de Dios traspase como lo hizo en Cristo, porque ya lo hizo en Cristo, pero que ahora sea una realidad en nuestra vida, que sea una experiencia de vida, que podamos experimentar y orarlo. Señor, tu mano, cuando nos sintamos que estemos cayendo en un lodo cenagoso, emocional, mental, de avaricia, de codicia, de repeticiones, de obras de la carne, no nos quedemos pasivos, corramos a la oración, corramos a Él y digamos, invoquemos su nombre. Señor, tu mano sobre mí, como dice una canción. Tu mano sobre mí, porque allí no está la mano del pastor, ni de la pastora, ni del mentor, ni del amigo, ni de la amiga. En momento de crisis solamente está la mano de nuestro Dios. La mano poderosa que se mete en medio de las tinieblas y hace que las tinieblas corran y Él nos trae a la luz. Pero tenemos que invocar su nombre. Porque hay peligro en persistir en la codicia, en la idolatría. Porque ¿cuál es el peligro? Pablo lo dijo. Algunos se desviaron de la fe. Se apartaron del camino. Se fueron. Se desviaron del propósito eterno. Y por consecuencia fueron traspasados de muchos dolores. Diga conmigo, advertencia. No amenaza, sino que advertencia. Si nosotros no dejamos que Dios trate con nuestra codicia, avaricia, idolatría y carnalidades, en la consecuencia más drástica de la cual el Señor no quiere que nosotros la experimentemos, sino que experimentemos lo contrario, es desviarnos de la fe. Si nos desviamos de la fe, entonces seremos traspasados de muchos dolores. No porque nuestra alma se va a perder, sino que ahora viene la mano disciplinaria de Dios. Porque Él no nos va a soltar, hermano. Él no nos va a soltar. El hijo es corregido. El hijo es probado. Y el hijo es disciplinado. Después que usted habló, enseñó y le dijo, no le ponga la mano a eso. No pase por ahí. ¿Verdad? Entonces ya usted lo advirtió. Y después viene una vez y le pone la mano, que usted le hace, le da una pequeña corrección, no le pone, como para que entienda que pasar por ahí o ponerle la mano a eso es malo. Pero después ya ese niño, cuando ve eso, ¿sabe cuál es la referencia que hace? El dolor. Si pongo la mano ahí, me va a doler. O sea, un niño es tan inteligente que en su edad sabe cómo manejar la información y la corrección, pero nosotros no. Nosotros vamos cada vez a lo mismo, siempre incidiendo en lo mismo. Israel, como hijo de Dios, recuerdo la disciplina del Señor sobre Israel, que se le dice, creo que la advierte en Número, y le dice, y le advierte, y si tú te apartares de mí y te fueras a los ídolos, serás azotado 7 veces. Y después le dice otra cosa, y si tú vuelves otra vez, y vuelves 7 veces, el Señor le dice, ¿qué está diciendo? Olvídate, mira, haz lo que tú quieras con tu vida, yo estaré sobre ti, porque tú eres mi posesión. Tú eres mi pueblo. Los años que va a durar, lo puede resolver en 13, en la disciplina, y entender como fue José. Lo puede entender en 17,
como fue David, o 40 como fue Moisés, pero vas a entender. Porque mi mano no se quitará de sobre ti. ¿Estás conmigo? Y quiera el Señor que nunca quite su mano sobre nosotros. Que no la quite, porque si Él quita nuestra mano, estamos deshechos. Deshechos, ahí sí es verdad que ya no tenemos esperanza. Pero por su gracia, sabemos que Él no la quitará. Él no la quitará. Ahora, ¿qué dice? Que nos va a alinear con la vara de su justicia, con la vara de su verdad, con el cayado de su verdad, como dice el Salmo. Amén. Su vara y su justicia me infundirán aliento. Su vara, su cayado. Amén. ¿Me infundirán qué? Aliento. Me alinearán, me volverán. Pero ahí, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Diga, traspasado de muchos males. Dígalo, no digo yo, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si se desvía de la fe, ¿qué va a pasar? Dígalo sin miedo, porque usted no está en esa lista, yo creo. Y si estamos en esa lista, gloria a Dios. Estamos dispuestos, no le tenemos miedo al proceso. Contarle que el Señor lo logra en nosotros. Diga conmigo, el que se desvía de la fe será traspasado de muchos males. ¿Y cuál es la causa de desviarse de la fe según el contexto de aquí de Timoteo? La codicia. ¿No fue lo que pasó con Israel en el capítulo 10 que está señalando Pablo? Codiciaron, dice que el pueblo se sentó, dijeron Moisés se va a quedar por ahí, ese no va a bajar otra vez. Ese es el evento que está relatando. Esa vez, cuando Moisés subió, duró 40 días y ellos con toda esa mala costumbre de Egipto, que están acostumbrados a ver becerro, a ver un Dios físico, venían con esa mentalidad todavía sincretista, idólatra, que no había sido intoxicada porque Dios no había dado la ley. Pero ellos sí sabían que Dios no era un objeto, porque ellos no vieron a nadie, ningún objeto, sacarlo por el mar Rojo. Ellos lo que vieron fue una columna de fuego y una columna de humo y un Dios invisible y una voz. Amén. Entonces, dice que ellos se sentaron y dijeron, eso me lo va a bajar más, vamos a hacerlo nuestro propio Dios. Cogieron al mismo líder que habían dejado delegado. Dijeron, Aarón, haznos un Dios para que nosotros podamos adorar, porque muchas veces los líderes somos llamados así, no lo hacen tan explícitamente como lo hizo el pueblo, pero de manera indirecta, la presión de un pueblo que no quiere la santidad, que no quiere la pureza, que no quiere alineamiento, que no quiere salir de la idolatría y de la avaricia, ni quiere dejar que el Señor lo desintoxique, pone una presión sobre la mentoría, sobre el liderazgo, para que le edifique un Dios conforme a su gusto. Ven, haznos un becerro, le dijeron a Aarón. Y Aarón estaba en un tiempo de debilidad espiritual y cedió. Le costó a Aarón eso, pero levantó un becerro. Y dice que el pueblo se sentó. Y dice, ahora sí tenemos Dios. Y decían, porque ellos no decían que era otro Dios, ellos no decían que era ni Baal ni Asera. Dijeron que ese becerro de oro era Jehová. Oiga, Jehová. Este es Jehová. Y le atribuyeron a él, a ese becerro de oro, que dijeron que era Jehová. Este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Oiga. Y dice, me imagino la influencia demoníaca que se movió allí, porque dice que se sentaron, hicieron fiesta, había mucha comida, había música y literalmente practicaron, como habían aprendido que hacían la adoración en Egipto, orgías públicas, sexo público delante de su Dios. Oiga, eso es algo terrible. ¿Cómo una gente puede ser tan entenebrecida, tan enajenada? ¿Cómo cae un pueblo allí? Solo por buscar su propio gusto, su propio placer, sentirse bien con lo que ve, con lo que oye, con lo que siente. Es un peligro, hermano. Entonces, esto pasamos, todos los pastores y líderes pueden pasar por esa tentación del pueblo de créanos un Dios a nuestro gusto. Créanos un Dios que veamos. Queremos el Dios que veamos, pero no Cristo expresado en carácter, no. Un Dios que satisfaga nuestras necesidades egocéntricas e idolátricas y avariciosas. Esa es la palabra que queremos oír. Ese es el Dios que queremos ver. Que Dios nos libre, nos guarde, nos limpie.
No escucha amén. ¿Por qué? Porque entonces cuando un líder se levanta y no va a ser ídolo, sino que va a mostrar a Dios, ahí es donde vienen los más grandes retos. No hay ídolo. No vamos a usar el oro y la plata que Dios nos dio, los recursos, para montar un ídolo. No vamos a tomar la palabra de gracia, de verdad, de libertad, para hacerle un ídolo al ego de la gente, para que la gente se sienta bien. No, es la verdad, la que limpia, la que traspasa, la que purifica. ¿Alguien dice amén? Que este texto se nos ilumine, iglesia. Que nosotros seamos librados de la codicia y que nos podamos mantener en la fe y ser librados de ser traspasados de muchos males. Y recuerde que este traspasado de muchos males no es maldición. Te van a purificar. La escoria te la van a quitar. Dios no nos va a dejar. Él va a trabajar con nosotros. 7, 8, 15, 20, 30. Aún sea titiriteando y sin diente en una cama. Allí el proceso. Hasta el día que expiremos. El Señor lo logró. Él lo va a lograr en nosotros. Quiera y Dios que no sea así, como acabo de describir. Que tengamos un chin de fuerza para hacerle útil a su causa. Para edificar a su iglesia, para salvar a alguien. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados. Mire, algunos ejemplos de la consecuencia de la codicia. El joven rico. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ver. Si no lo dejamos hasta aquí, hasta este punto. Pero vamos a ver este punto. El joven rico. 18 de Lucas. Un ejemplo. Joven rico. El 18. Lucas 18. Búsquelo ahí, tranquilito. Y a mí me está dando calor, no me prende. Lucas 18. Cuando llegue me dice amén. Puede comenzar a leer el verso 18 que dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. ¿Cuánta le faltaba? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Está conmigo? ¿Puede seguir? Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado, dígame qué, nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir, dígame usted que, mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Ahí vemos un ejemplo de los efectos de una persona cuando no entrega la codicia, cuando no entrega lo que ama. En este caso de él,
fue el dinero, pero estamos hablando a nivel global. La idolatría en nuestro corazón sea cedida. La codicia y la avaricia en nuestro corazón sea rendida. Para el joven rico, ¿cuál fue? ¿Qué perdió él? Diga conmigo. 1, ser discípulo de Cristo. Dígame ustedes, ¿esa fue una gran pérdida? O él fue, él fue, hizo como lo único que le faltaba. Vende todo y ven y sígueme. ¿Lo siguió? ¿Pudo ser discípulo de Cristo? No, no pudo. ¿Eh? ¿Qué más perdió? Dice, los tesoros de los cielos. Las riquezas eternas. Las riquezas verdaderas. Los recursos eternos. Amén. Perdió para ser impartido en su vida. ¿Qué más perdió? El mucho más de Dios. El mucho más de Dios tenía que ver con la vida eterna que vendría en el siglo venidero. ¿Cuándo entró el siglo venidero? Después de su muerte y resurrección. Que fue cuando entró la expresión y la herencia de la vida eterna a los creyentes. Jesús estaba hablando aquí antes de la cruz. Y le estaba hablando a gente que quería ser discípulo de él en vida. Discípulos de Jesús de Nazaret. Amén. Y él le dijo, bueno, hablando de los favores, tendrás mucho más aquí en la tierra y en la vida eterna, o en el siglo venidero tendrás que vida eterna. Pedro recibió vida eterna. Santiago recibió vida eterna. Mateo, sí, claro que sí, porque ellos traspasaron con Jesús en su discipulado la cruz y la resurrección. Dígalo. Exacto. El 100 veces más de aquí se lo perdió. Y la vida eterna, ¿qué pasó? También se la perdió. Así que diga conmigo, hay pérdida en no soltar la codicia. Perdió lo más grande que yo creo que fue el discipulado. Perdió el discipulado de Cristo. Perdió los tesoros de los cielos, son las riquezas espirituales. Perdió el mucho más de Dios. Perdió la herencia de la vida eterna en el siglo venidero, que era experimentar la regeneración, como lo experimentaron los 12 y los 120. Amén. Que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Estás conmigo, iglesia? Diga conmigo, aunque sea así bajito, diga, hay gran pérdida en la codicia. En no querer dejar. ¿Sabe que esta es una expresión de madurez? El aprender a dejar. Porque al recibir, todo el mundo es fácil recibir, aún lo malo. Pero aprender a desechar, eso fue una señal para Juan el Bautista, para entender el tiempo de que entrara la profecía. Porque él aprenderá a dejar, ¿verdad? La miel, creo que era una señal de dejar de comer cosas triviales y comería miel. Y dejaría de comer algunas cosas para comer otra. Esa era la señal de que Juan el Bautista había entrado en madurez. El discernir el alimento al que iba a cesar por causa de su llamado. Amén. Diga conmigo, dejar. El apóstol Pedro dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, me vestía como niño, pero cuando ya fui hombre, diga conmigo, dejé las cosas que eran de niño. ¿Aquí quién bebe leche en biberón? Ajá, eso, Pero cuando ella esté un poquito más grande, la va a dejar el biberón. Y el bobo. ¿Cuánto se ponen las zapatillitas que le compró su mamá cuando tenía 1 año todavía? No le sirve, ¿verdad? Ya no sirve. El problema es que nosotros crecemos biológicamente. Amén. Y Dios aspira que así mismo crezcamos espiritualmente en la fe. Otra consecuencia de la avaricia, ahí mismo en Lucas. ¿Cuántos están en Lucas? Pero un poquito más para atrás, verso 12. Capítulo 12, verso 13. Aparece otro ejemplo. Lucas 12, verso 13. Todos son ejemplos, como dijo Pablo, como dijo Jesús. En el 12:13 dice, si llegó, léalo. Ajá.
Y diré a mi alma, ahí es que estamos, ¿verdad? Alma, ¿a dónde estamos? Ahí es que estamos. Ok, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años, repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Pero fíjese otra vez el verso 13, le dijo uno de la multitud, allí comienza la historia, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la avaricia tiene renglones, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y allí comienza a hablarle de la parábola del rico insensato que acabamos de leer. Este rico insensato, ¿qué perdió? Diga conmigo, tiempo, recurso. Y no está explícito allí, pero como él se concentró tanto en hacer riqueza, en derribar el granero y volver a derribarlo y volver a crearlo y acumular, nos podemos imaginar que perdió su familia, perdió salud, también pudo haber perdido por la ansiedad, por el estrés de que cuando yo termine esto entonces lo voy a disfrutar. ¿Está conmigo, iglesia? Perdió tiempo con sus hijos, pierdo tiempo con su familia o con sus padres o con sus hermanos, porque tenía hermanos. Puede ser en nuestro contexto hermanos también en la fe. Al final, lo triste es que al final, como quiera, se murió más rápido de lo que calculó. ¿Sí o no? Y aquí hay una advertencia, y está en su libro, en su manual allí. Cuidado, estamos aquí para cumplir ¿con qué? Dice, con el propósito de Dios. Un propósito nos trajo a la existencia. ¿Alguien dice amén? Fuimos creados por Él y para ese propósito. Y cuando este propósito no nos interesa ni nos importa, la razón de nuestra existencia en la tierra se pierde y solo queda vacío y frustración al pasar de los años. Muchas personas sienten desdicha y sufrimiento, y eso puede acortar nuestros días en la tierra, no porque Dios lo acortó, sino el vacío que creó el no aceptar la voluntad de Dios. ¿Se entiende, amados, lo que estamos leyendo? Solo en su voluntad, y esto quiero sí que lo digamos todos, vamos a decirlo todo en fe, solo en su voluntad está que nuestra paz, seguridad, vida, propósito y satisfacción. ¿Y cuál es el llamado? Vamos a Él, hablando de Cristo y de su propósito. El llamado de hoy es para que confiemos en Él. Él nos anhela, nos espera, nos cela, nos ama. Siga leyendo conmigo. Él no ha terminado con nosotros. Iglesia, rindamos el corazón avaro, codicioso e idólatra y dejemos que nos dé uno nuevo. El viejo corazón es así, iglesia, como lo hemos definido anteriormente, por lo cual se endurece, es terco, ¿qué más? Es arrogante, independiente, ¿qué más? Menospreciador y sobre todo es insensible. Pero el nuevo corazón que nos da el Señor en el nuevo pacto es sensible y apasionado por Cristo. ¿Alguien dice amén? Otro ejemplo de las consecuencias de avaricia está en Lucas 13, donde mismo ya leímos, y son los dos hermanos. ¿Qué fue por la avaricia de ellos, peleando por la herencia? ¿Qué perdieron? La armonía, la hermandad, la unidad, el disfrute de la compañía del otro. Nuestra avaricia, nuestra idolatría, nuestra mente enemistada hace que como familia carnal o natural o incluso en la fe. ¿Usted no ha visto eso, hermano, que se ponen enemigos por la herencia?
Sí, ¿verdad? Por el dinero, porque a mí me tocaba y el otro tocaba. Y todavía la persona, incluso hay algunos que los padres no se han muerto y ya están peleando. ¿A quién es que le va a tocar qué? Y ya se repartieron la cosa de la casa. Todavía el muerto está ahí. Y ya está diciendo, bueno, yo me llevo la nevera y el otro ya. Es terrible, ha pasado. Ha pasado. Diga. Sí, eso lo vimos en la noticia. Por la herencia. Entonces, mire lo que es no lidiar con la idolatría, codicia, avaricia del corazón, con todo lo que hemos definido. Vemos aquí la consecuencia, porque ellos estaban en contienda. Amén. Pero era por la avaricia. ¿Qué fue lo que el Señor le corrigió? Cuidado de la avaricia. ¿Cuidado de qué? De la avaricia, porque el bien del hombre no consiste en lo que posee. Entonces, hay gente que quiere poseer a otro, controlar a otro. Hay otros que quieren poseer dinero. Hay gente que quiere poseer los recursos dentro de la misma familia, hablando. Pasa en lo natural, pero también pasa en lo espiritual. Es algo dañino, carnal, del viejo hombre. Es algo terrible, te desvía de la fe y hace que tengas muchos males, mucho quebrantamiento. Todo por no soltar la avaricia. Y la enemistad. Diga, esto me impactó cuando el Señor me lo estaba dictando. Dice, la armonía. Diga, la armonía. Entonces cuando se pierde la armonía y cuando lo contrario a armonía es hostilidad. Cuando hay hostilidad, yo le llamo, ¿cómo que yo le digo a eso? Cuando hay hostilidad, ustedes que saben, lo viejo. Cuando alguien está hostil, ¿qué yo digo? Está embuchado. Está embuchado. Hostilidad. La hostilidad. Eso afecta la armonía de un grupo. Afecta la armonía de una familia. Cuando usted le dice a alguien que usted tiene y no tiene nada. Y te dice no tiene. Eso afecta la armonía de la pareja. La pareja que te conoce sabe, ¿verdad? Entonces, diga conmigo, armonía. Si queremos armonía, tenemos que renunciar a la idolatría, a la avaricia y a la codicia. Porque queremos armonía. Armonía es un fruto del espíritu. Es una expresión de vida. Es una expresión de hermandad. La hostilidad es una expresión de la carne del viejo hombre. De Satanás manifestado en la obra de la carne. Nosotros renunciamos en el nombre de Jesús. Todos los días, todos los días, todos los días. Afectó la hermandad, la unidad. Y aquí decimos lo último que dice ahí. El disfrute de la compañía del otro. Que el Señor lo logre en nosotros, amado. Y en Mateo, en 1 de Timoteo, este es el último punto, dice, en 1 de Timoteo 1:5, que también se manifiesta a consecuencia de esto en el liderazgo. Y es bueno leerlo. Los líderes vamos a poner nuestra inyección divina de la palabra de Dios. ¿Qué dice? En 1 de Timoteo 6:5, y el primero que la tenga le lee en voz alta. 1 de Timoteo 6:5. Amén. Ese texto lo leímos al principio, pero no habíamos destacado el verso 5, que es donde dice que por causa de la impiedad de algunos líderes, dice que entraron en disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad, el evangelio, como fuente de ganancia. ¿Cuál es el consejo apostólico? Apártate de ellos. Está hablando de la codicia en el corazón de un líder. Dígame si me doy a entender, iglesia. Apártate de ellos, porque estos tipos de personas hacen daño, son corruptos de entendimiento. Así que, ¿cómo vamos a combatir todo esto que hemos visto? Lo primero, ¿cómo vamos a combatir de manera práctica la avaricia? ¿Alguien la quiere combatir, contrarrestarla? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Dice ¿cómo debemos responder? Ya que es una obra de la carne, lo primero que debemos de saber es que tenemos que llevarla a la cruz. Y eso significa no la vamos a dejar operar. No la vamos a dejar operar. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:24? Para hacerlo más rapidito al terminar este tiempo. Que dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones y deseos. Dígalo conmigo, diga, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ya vimos que dentro de la obra de la carne está avaricia, codicia, idolatría, fornicación y todo lo demás, ¿verdad? Así que lo primero para lidiar con esto es identificarla como una obra de la carne al que tengo que negarme. No es que quiero, no es que siento, es que me niego a obrar de esa manera. Me niego a ser así. Me niego, no es que tengo una vida más poderosa que lo que siento. Tengo una vida más poderosa que lo que siento. Incluso el texto está ahí, ya lo que hemos dicho. Tenemos que tomar las almas de la luz y de la justicia, que eso será para otro mensaje. ¿Cuáles son las almas de la luz y de la justicia? Pero la tenemos. Otra herramienta para vencer, contrarrestar la avaricia. Diga conmigo, contentamiento. Es lo que vimos aquí donde Richard acaba de leer. Dice, porque gran ganancia, 1 Timoteo 6:6, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Voy a orar, voy a servir, voy a ayunar, voy a discipular, voy a consolidarme, voy a congregar. Bueno, no lo voy a hacer con pesar, no lo voy a hacer con amargura, lo voy a hacer con gran contentamiento. Amén. Porque es una ganancia, diga ganancia. Ya vimos el enemigo de los contentamientos y lo opuesto a los contentamientos, que es la insatisfacción. Estar satisfecho con lo que Dios da en lugar de estar obsesionado por la riqueza. Eso es contentamiento. ¿Alguien dice amén? Práctica de la piedad. Estoy dándole herramienta para vencer la avaricia y la codicia. Lo primero la llevamos a llevar a la carne. Amén. Lo segundo, vamos a decir, Señor, dame contentamiento para contrarrestar la avaricia, ese deseo de más. Tercero, vamos a practicar la piedad. A practicar la piedad. Lean conmigo. A practicar la piedad. ¿Qué dice? Procuremos amén. Espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, no exponiéndonos a ambientes de corrupción del cual no es obligatorio estar. Evitar esos lugares y personas que nos instan a lo mundano. ¿A qué más? Al libertinaje, al pecado, al exhibicionismo, a la compra compulsiva, como ahorita mencionaban. ¿A qué más? A la competencia, a la comparación. Debemos ejercitarnos en el dejar y desechar para el tomar y afirmar y crecer. Amén. También nosotros no tenemos que estar en todas. Es cuidar, amén. Ser prudente. Cuidar lo que ven los ojos, oyen los oídos, donde caminan nuestros pies, hacia dónde van y que podamos decirle, hey, a nosotros mismos, ¿para dónde vas? Diga conmigo, práctica de la piedad. Estos son algunos puntos, pero la práctica de la piedad usted sabe que es muchísimo más amplio, pero estos son puntos prácticos para poder contrarrestar específicamente la avaricia. Y yo quiero que usted lea ese enunciado que está ahí, después del 3. Pongamos atención y practiquemos la piedad para que la impiedad no nos gobierne. Practiquemos más. Otra recomendación, lean conmigo, el servicio incondicional, práctica de la piedad, todo eso es. ¿Qué más? Orar, ayunar, ser generoso, estudiar y enseñar la palabra y también ser ¿qué? Hospedador. También combatimos y contrarrestamos la avaricia, la codicia, que es idolatría. Dígame con qué. Valorando a Dios. ¿Qué significa eso de valorar a Dios? Que permitiendo que Cristo sea lo más importante y relevante
a la hora de tomar decisiones. Permitir que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Amén. Con estos puntos, consejos para contrarrestar la avaricia. Lo vamos a dejar hasta aquí. No vamos, porque entrar en las otras definiciones nos va a tomar mucho tiempo y no quiero pasarle por arriba. Queremos que lo podamos compartir bien. Amén. Vamos a concluir este enunciado que está en la siguiente página. En mi está rojita, no sé si usted está en negrita. Pero comienza así. Pero nuestra oración. ¿Cuál es nuestra oración? Nuestra oración y fe es ¿qué? Amén. Jesucristo es aquel que todo lo llena en todos. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Al Señor. Nuestra oración, y lo voy a volver a repetir para que quede constancia grabada, es nuestra oración y fe es que Dios nos conceda a todos, casa de gracia y verdad, nueva vida en Cristo, y todo el que esté al alcance de esta palabra nos conceda un nuevo corazón. Y si eso ocurre, que el nuevo corazón se exprese, lo amaremos a Él. Él será no solo nuestra prioridad, será nuestro todo, nuestra vida, nuestra paz, gozo, salvación. Él será nuestra prosperidad, nuestra seguridad, abundancia y nuestra plenitud. Dios es tan lindo, Dios es tan bueno, Dios es tan hermoso que nos da esta oportunidad.